capítulo 25 y vamos a ir al versículo 1. Estamos continuando lo que comenzamos el domingo. Entonces dice, versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Podemos sentarnos. Entonces el versículo 3 dice: las insensatas, nos va a decir por qué son insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, vamos a hablar un poco hoy sobre como el significado de esta parábola, pero también la descripción de la parábola. Porque primero hay varios elementos aquí que hay que como entender por qué están escritos. Jesús está usando una historia para luego aplicarla a nuestra vida personal. Es como decir un proverbio de la cultura, del tiempo. Y él usa ciertas cosas específicas. Usa el número 10, o sea, 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas. En total es el número 10. Él está hablando a los judíos. El número 10 es muy importante para los judíos. Tenemos los 10 mandamientos. Una sinagoga no puede ser menos de 10 personas. Habían varias cosas que para ellos el número 10 significa mucho. Entonces está usando algo que llama la atención a ellos, hablándoles sobre el número 10. El reino de los cielos es como 10 vírgenes, tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El tema es en un estilo de boda judía. La forma o la tradición como era un poco diferente obviamente a como es hoy, pero en esos tiempos tenían las doncellas, las cuales están representadas aquí como las 10 doncellas. Ellas se encargaban de esperar al novio en un cierto lugar. El novio venía como con una caravana, como con toda una procesión, recogía a las doncellas y se iba a encontrar a la novia en el lugar de la boda. Entonces vemos como en la tipología de Cristo. Vemos la tipología de Cristo, que prácticamente de los últimos días, que Él viene, Él pasa a recoger a las doncellas y desde las doncellas se va a ver a la novia, se va a las bodas prácticamente. En las bodas la novia está esperando. Es diferente a hoy. Hoy en la cultura de nosotros se hace al revés. El novio está esperando y la novia entra. Pero en la cultura judía era diferente. La novia está esperando y el novio es el que viene y prácticamente el que hace todo una procesión y todo un espectáculo. Era el novio, y por eso también la iglesia tiene la misma tipología en la escatología, o sea, en los últimos días, donde la iglesia es la esposa y la esposa está esperando al novio que venga, ¿cuál es Cristo? Entonces hay mucha tipología de los últimos días, tipología escatológica. Hablando de escatología, es el estudio de los últimos días o la profecía de los últimos días. Entonces él aquí está usando un lenguaje hablándonos de que el reino de los cielos será semejante. Entonces primero nos está hablando proféticamente cosas que luego los profetas hablan, como hablándonos de que la iglesia está esperando por el novio y Él nos va a venir a encontrar a nosotros. Nosotros no vamos a encontrar a Él, nosotros estamos esperando por Él. Él viene a nosotros a llevarnos a las bodas, ¿verdad? Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 19, está escrito de que el Señor viene
a llevarnos a las bodas. Y entonces está escribiendo el relato de cómo el Señor viene en el caballo blanco, en su muslo escrito el verbo de Dios, viene y nos lleva a las bodas o las gran cena del Señor, que son las bodas del Cordero. La única situación aquí es que la cena no es una cena de verdad, es una tipología también. No es la iglesia, no se va a sentar con el Señor a comer. La gran cena es prácticamente el día de la batalla de Armagedón. La gran cena es el día en que el Señor viene a rescatar a su pueblo de la tierra, a rescatar la tierra de Israel, Jerusalén específicamente, a parar la destrucción de Jerusalén. Y entonces la cena está escrita en el libro tanto de Ezequiel como en Apocalipsis, está descrita como el momento en que Dios llama a las aves del cielo a que vengan a comer las carnes de los reyes que han caído en la tierra. Y esa es la gran cena del Señor. Es un evento simbológico. Es un simbolismo de los últimos eventos apocalípticos en la tierra. La carne que las aves vienen a comer es la carne de todas las naciones que se juntaron a destruir a Jerusalén. Es en los últimos días. Esa es las carnes que las aves vienen a comer. Esa es la cena, la gran cena del Señor. Y a eso estamos nosotros invitados. La única diferencia es que primero el Señor pasa por nosotros y luego nos lleva a la gran cena, que es cuando venimos a la tierra junto con Él a presenciar este evento cataclísmico. Es el lugar donde el Señor viene por el último día, el gran día del Señor. El día de resurrección es ese mismo día, es el mismo día de resurrección, el cual el Señor nos levanta, nos encontramos con Él y venimos junto con Él a la tierra. Entiendo una cosa, la Biblia dice, y eso no es tanto una enseñanza escatológica, pero la Biblia habla de que en los últimos días, cuando estamos hablando del día de resurrección, dice que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor, ¿dónde? En el aire. En el aire. Nos encontramos con Él en el aire. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con Él en el aire? Continuamos lo que el Señor está haciendo. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor está descendiendo. Él está en camino al día de la batalla de Armagedón, el último día, el gran día. Por eso el Señor le dijo a una mujer que estaba hablando, le dice que lo resucitaré en el último día. Ese es el último día. El día de resurrección es el último día. El último día de esta temporada en la tierra. El último día prácticamente de nuestra dispensación de tiempo. Después del último día comienza el milenio. Son los 1000 años de paz. 1000 años de paz. Comienzan después del último día de esta prácticamente dispensación. Estamos en la dispensación, obviamente, de la iglesia, en la dispensación de la salvación por gracia. Y el Señor en el último día nos va a resucitar, nos vamos a encontrar con Él en el aire, vamos a venir a presenciar la gran cena junto con Él. La única diferencia es que ahora con cuerpos glorificados. Y luego va a haber muchas personas que van a entrar como seres humanos, porque no han muerto, al último milenio, al milenio de Cristo. Van a entrar al milenio de Cristo, la tierra va a ser populada. Así que hay muchas cosas que vienen escatológicamente. Lo bueno es que están escritas en la palabra de Dios. Y es increíble que en esta misma parábola, enseñanza, Él está hablando de estos temas también, hablando de cómo Él viene por la iglesia y luego lleva a la iglesia a las bodas del Cordero. Nos va a llevar. Ahora, importante es también lo que hablamos, prácticamente el tema de esto
el centro de esta parábola es estar preparado. Esa es la enseñanza. La enseñanza es estar preparado para la venida del Señor. Pero él usa unos elementos para hablar sobre esto. La palabra dice en el versículo 4, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Así que vemos la palabra lámpara. Ahora, cuando nosotros escuchamos lámpara, es posible que, teniendo sentido común, retrocedamos nuestras mentes a los días de lámparas de vidrio con una wick, con una, ¿cómo se dice?, una mecha, y una forma de regular la cantidad de fuego o no. Aunque podría ser posible que hubiera alguna clase de lámpara, esto no es una lámpara como lo que nosotros pensamos lámpara. Por eso, si ves aquí, dice lámparas juntamente en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Así que hay dos cosas. ¿Dónde va el aceite? En sus vasijas, ¿sí lo ves? El aceite va en las vasijas y tienen lámparas. Para hacerlo fácil, esto se llama una antorcha. Es una antorcha, ¿ok? Entonces la antorcha es lo que sabemos que es una antorcha. Es el palo con una cosa enredada en la parte de arriba. Es un trapo prácticamente enredado arriba. Y la vasija es donde tienen el aceite. ¿Para qué? Para remojar la antorcha, arreglarla y luego prenderla. Entonces, esto era lo común históricamente en las bodas. Esto era una cultura, era algo cultural. Esto sí es la forma como celebraban las bodas. Las doncellas, cuando venía ya el novio, ellas no estaban sentadas cabeceando con lámparas prendidas, no estaban así como que, no. Cuando viene el novio, arreglan la antorcha, prenden la antorcha. ¿Por qué? Porque la antorcha es para la procesión, ¿ok? Entonces, para eso es la antorcha, para la procesión de donde están siendo ellas recogidas camino a la boda. Y ese era el momento cuando prendían, y era todo un espectáculo con las doncellas, el novio, si tenían, dependiendo del dinero, caballos o no, y hacían esta procesión hasta el lugar de las bodas con baile, con danza, con música, y era algo bonito que se celebraba. Entonces, cuando venía el novio, ya sabían que venía, alguien les avisaba, lo anunciaban con voces, con gritos, y entonces prendían todas las antorchas y se iban con ellas, y obviamente tenían una vasija de aceite para asegurarse que tenían suficiente aceite para las antorchas. Entonces hay un problema aquí, que 5 dice que eran sabias, 5 eran insensatas. ¿Por qué? Porque 5 de ellas no tenían aceite en sus vasijas. O sea, sus vasijas estaban vacías. O sea que cuando fueran a prender su antorcha, y pongamos otra vez sentido común. Si usted alguna vez ha usado una antorcha, yo he usado antorchas en Colombia. Cuando es una antorcha que se usa, siempre tiene un poquito de aceite el trapo, porque de hace tiempo que se usó. Y si usted prende eso, se va a prender un momento y luego se apaga. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente aceite. Entonces, cuando viene el novio, todas se preparan. Las sabias remojan sus antorchas, arreglan todo, y por eso en el versículo 6 dice: y a la medianoche, en realidad es la mitad de la noche, in the middle of the night, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas doncellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, ellos agarraron y se empezaron a alistar para la venida del novio, las arreglaron. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, no tienen aceite. Están como tratando de prenderlas y se apagan. Las prenden y se apagan. ¿Por qué? Porque no tienen aceite en sus vasijas. Así que lo común y lo fácil es: oye, ustedes tienen vasijas de aceite, déjenos remojarlas también. Pero ellas responden claramente: no podemos. No se puede. ¿Por qué? Porque hay suficiente para nosotras.
Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros podríamos tratar de usar esta enseñanza para hablar sobre la compasión y de cómo debemos ayudar a otros, pero ese no es el punto de la enseñanza. El punto de la enseñanza es que las doncellas estaban preocupadas en el novio. Amén. De que estas personas están demostrando su preocupación y su interés en el Mesías, no en nada más. Entonces ellas sabían que prácticamente van a faltar y no van a tener suficiente para la procesión si todas decidieran compartir, las 10 doncellas, este aceite. Así que le dicen, no podemos, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. O sea que vayan a comprar mejor, y así todos vamos a tener. Entonces había un problema y había un riesgo en esto, de que si ellas iban a comprar, es posible que no alcanzaran a llegar a tiempo. Amén. Es posible que no pudieran llegar a tiempo. Por eso dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, ahí está la palabra otra vez, preparadas. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Estaban preparadas, solamente pudieron entrar, se cerró la puerta. Entonces todo esto es lenguaje bíblico, simbolismo de una enseñanza espiritual que el Señor está usando. Ahora, vamos a hablar sobre esta importancia, porque lo más esencial de la parábola, aunque hablamos el domingo sobre el aceite y el simbolismo del Espíritu Santo, que no hay mejor forma de estar preparados a nosotros, acercarnos a Dios, tener fe en Él y que Él nos llene con su Espíritu Santo. Eso es esencial en nuestra vida terrenal. Sin embargo, la parábola no enseña sobre la llenura de esto, no enseña sobre el bautismo, no enseña, es un poco más general, y enseña simplemente sobre el estar preparado a la venida del Señor. ¿Cómo estamos preparados? El resto de la Biblia nos dice cómo estamos preparados. El libro de Hechos nos dice cómo estamos preparados. Las epístolas nos enseñan cómo estamos preparados. Pero el Señor nos está tratando de alertar. Por eso en el capítulo anterior, Mateo 24, verso 44, en otra parábola cercana a esta, el Señor termina: por tanto también vosotros, Mateo 24, 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados. No podemos pensar en prepararnos cuando Él venga. ¿Ok? Él fue muy claro, dice, como ladrón en medio de la noche. Él no es un ladrón, pero el punto es de que Él está dándonos lo inesperado, como un ladrón en medio de la noche, cuando menos lo esperas, cuando menos estás preocupado en pensar, Él viene. Amén. Y en esta parábola lo vemos porque las 10 vírgenes se duermen. ¿Qué significa eso? Eso no es un simbolismo de algo malo, es natural, es humano dormirse. Lo que simboliza, porque la razón que sabemos que no es algo negativo es porque las sabias fueron llamadas sabias aunque estaban dormidas. ¿Qué es el punto? De que el Señor viene en una hora inesperada. Nos puede agarrar completamente por sorpresa, ¿verdad? Es una hora inesperada. Entonces, ¿qué es la enseñanza? Tenemos que estar preparados siempre. Preparados siempre. No significa que vamos a estar despiertos cuando Él venga por la iglesia. No significa que tenemos que estar orando cuando Él venga por la iglesia. Amén. Eso no va a darme un mejor estatus en el cielo. No significa que tiene que encontrarme dando un tratado o dando un estudio bíblico. No. Lo único que significa es que mi vida debe ser una vida preparada. Una vida preparada con el Señor. O sea, una vida que está en Cristo. En Cristo hay momentos donde uno está muy activo en las cosas de Dios. Hay momentos donde uno no está muy activo en las cosas de Dios. Sin embargo, estoy en Cristo. Amén. Sin embargo, mi vida está en Cristo. Entonces, es importante de
comprender la enseñanza y su esencia es la preparación. Ahora, el estar listo, también la parábola nos enseña, es que el estar listo no es algo que yo pueda pasar a otra persona. Yo no puedo estar listo por ti. Yo no puedo estar listo ni siquiera por nadie en mi familia. Cada persona tiene que estar listo individualmente. O sea, la responsabilidad de estar listo y preparado para la venida del Señor es una responsabilidad individual. Amén. Es una responsabilidad individual y esta parábola lo enseña claramente. Esta clase de parábola se puede decir que acaba con las teorías hay una teoría que enseña que se llama la salvación colectiva, que prácticamente todos somos salvos colectivamente. Pero no, esta parábola enseña claramente la individualidad de la preparación y de la salvación. 5 estaban listas, 5 no estaban listas. Las 5 que estaban listas entraron en las bodas, las otras 5 no pudieron entrar. Entonces es importante ver de que la preparación es individual. Por eso hay una escritura en el Nuevo Testamento que dice que trabajad o obrar vuestra propia salvación con temor y temblor. Es individual. Hablando, digamos, de los niños, lo único que yo puedo hacer con mis hijos es entrenarlos en el camino del Señor. Yo puedo enseñarles la palabra de Dios, darles testimonio y darles ejemplo. Pero el paso es individual de cada persona. Amén. Pero es importante también entrenarlos. Es importante invertir esfuerzo, invertir tiempo, invertir pasión en ellos. Porque si yo no lo invierto, va a ser muy difícil que luego pensar que el mundo lo va a invertir en ellos o que otras personas fuera de mí lo van a hacer. No. Nosotros los padres somos los encargados de invertir ese esfuerzo y de grabar esa palabra en sus corazones. Por eso la escritura nos habla en Deuteronomio 6 sobre esa responsabilidad paternal de los padres, enseñar las palabras de Dios a sus hijos, escribirlas, hablarlas, dice en la cama, en la mesa, en el camino, en donde sea que haya oportunidad, hablar de esas palabras del Señor y mantenerlo presente en ellos. Amén. Porque eso es lo que va a luego llevarlos a tener una relación individual con Dios. Porque escucharon esto, porque sus mentes fueron abiertas a esto, porque sus espíritus fueron expuestos a la palabra de Dios. Llega el momento en que esa relación individual florece, que se despierta. Amén. Es como cuando el profeta en esos tiempos no era profeta todavía, pero cuando Samuel fue llevado al templo, el sacerdote Elí lo enseñó, le habló seguro la Torá, la palabra de Dios, pero no fue hasta el momento en que Samuel escuchó la voz de Dios que él comenzó esa relación espiritual individual con el Señor. Que fue cuando Elí, el sacerdote, le dijo: oh, si escuchas esa voz de nuevo, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y en ese momento es cuando él comenzó esa relación individual con Dios. Hasta ese momento él solamente escuchaba lo que Elí le había enseñado. Hasta ese momento él solamente sabía lo que Elí había pasado a él. Pero luego se volvió personal e individual. Amén. Y ese, como padres, ese debe ser nuestro deseo, poder enseñar y entrenar hasta el momento en que esa relación se vuelva individual con el Señor. Y es importante cómo entrenamos y el tiempo que pasamos, el esfuerzo que pasamos para que eso suceda. Entonces, ya que esta parábola habla de estar listos, preparados para la venida del Señor, vamos a hablar un poco de cómo estar listos. Ya hablamos el domingo de la esencialidad del Espíritu de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, para ser lleno del Espíritu Santo, el elemento más importante es la fe. La fe en Dios. Confianza en Dios. Amén. Sin fe es imposible recibir el poder del Espíritu de Dios. Lo único que se requiere es fe.
No hay nada más, no hay ninguna otra calificación necesaria. No tengo que ser un santo, no tengo que ser una persona religiosa, no tengo que haberme leído la Biblia, no tengo que hacer nada. Lo único que requiere es fe. Hay muchas personas que reciben el Espíritu Santo y nunca han abierto una Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que se necesita es fe. Si tengo fe en Dios, fe en Jesús, Él va a llenarme con su presencia. Amén. Entonces, el elemento más importante de estar preparado es tener fe, y Dios por consiguiente me sacía, me llena, me transforma con su poder y con su Espíritu Santo. Amén. Y es importante entender la esencialidad del Espíritu. La Escritura dice que por un Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. El Espíritu nos da identidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu nos da identidad de que somos hijos de Dios. Lo hablé el domingo. La razón que yo soy hijo de Dios en esta tierra es por la identidad del Espíritu que el Espíritu ha puesto sobre mí. Y lo bueno es que nadie puede quitarme el Espíritu Santo. Nadie puede quitarme esa bendición que Dios ha puesto sobre mi vida. Amén. Ya sucedió, no hay forma de cambiarlo. Aleluya. El enemigo quisiera hacer todo lo posible para que no lo recibas. Después que lo has recibido, ya no puede hacer nada para quitártelo. Amén. Y es solamente por fe. Amén. Fe en Jesús es la única forma de que nosotros podemos recibir el Espíritu de Dios, la bendición del Espíritu Santo. Eso es la promesa. Cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo la promesa hablada a Abraham. Estamos heredando, estamos siendo herederos de un nuevo pacto, herederos de una promesa, herederos de toda una herencia y un destino. Lo estamos recibiendo en un momento. Aleluya. Así que es esencial recibirlo, es esencial ser bautizado por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de santificación, santifica mi alma. Amén. Son los ríos de agua viva que fluyen en mi interior. Amén. Así que tenemos que comprender la esencialidad de eso. Es la mejor forma de estar preparado, es eso. Por eso el apóstol Pablo, la primera pregunta que le hizo a los efesios cuando los vio es: ¿han recibido el Espíritu Santo? Porque creyeron. Ellos dijeron: no sabíamos que hay Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Los bautizó en agua en el nombre de Jesús, impuso sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Es así de fácil de recibir el Espíritu Santo. No es algo complicado. Nosotros somos complicados, pero Dios y su Espíritu no son. Es simplemente por fe. Amén. Por fe. Aleluya. Ahora, luego de que somos llenos de la presencia de Dios, la Biblia nos da las epístolas. Las epístolas son los libros después del libro de Hechos. Tenemos los 4 evangelios, el 5.º libro es el libro de Hechos, y luego tenemos las epístolas. En las epístolas tenemos mucha información de cómo estar preparados hasta la venida del Señor. Ahora, por ejemplo, leamos Efesios capítulo 5, versículo 18. Lo mencioné brevemente el domingo, pero Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto parece ser un simbolismo de la parábola, ¿no? Sed llenos del Espíritu. Necesitamos tener aceite en nuestras vidas. Necesitamos estar preparados. Amén. Nuestras vasijas deben estar preparadas. Ahora, si tú notas la escritura, esta escritura tiene una coma. Eso significa que la enseñanza continúa. Y Pablo nos va a explicar qué significa. Él no está hablando de ser llenos del Espíritu Santo por primera vez. Él está hablando otra vez a la iglesia de los Efesios, una iglesia que ya sabe lo que haber sido bautizado del Espíritu, nacido del Espíritu. Él está hablándole cómo mantenerse llenos del Espíritu Santo. Amén. Sed llenos del Espíritu, versículo 19. ¿Cómo lo hacemos? Hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Entonces, haciéndolo corporalmente, por eso dice cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que llamamos alabanza y adoración hoy en día, corporalmente, pero también dice individualmente, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué es eso? Eso es lo que usted hace cuando está manejando su auto. Amén. Eso es lo que usted hace cuando está limpiando la casa, cuando está haciendo algo, caminando por algún lado, cuando está trabajando. ¿Alguna vez ha hecho eso? Que de repente hay una canción en su corazón. Puede que usted la vocalice o puede que se quede internamente simplemente repasando la canción en su mente o en su espíritu. O puede que usted abra su boca y se materialice la canción. Eso es lo que significa alabar al Señor en tu corazón. Amén. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Entonces, por eso es importante el canto y la alabanza. Es para todos. El Señor no está interesado en qué clase de voz tenemos, cómo sonamos, no. ¿Por qué? Porque es una alabanza, es algo que le trae gloria a Él. Amén. Él no está interesado en la calidad de la voz, Él está interesado en el corazón. Amén. Así que por eso dice alabando, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. Y es importante, hay veces en el auto, hay veces uno se levanta en la mañana con una canción que está repitiéndose en la mente o en el espíritu y uno la empieza a cantar. Eso es mantenerse lleno de las cosas espirituales en vuestros corazones. Ahora, cuando tú lees el versículo 20, mira lo que dice el versículo 20. Dice, dando siempre gracias por todo. Amén. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo. Esto es otra forma de mantenernos llenos en gratitud, mantenernos en gratitud con el Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este trabajo. Gracias por esta cena, por estos alimentos. En medio de cualquier cosa negativa, podemos decir gracias a Dios por algo. Amén. Es siempre mirar esa luz en medio de la oscuridad. Amén. Es mantenernos en el espíritu de gratitud. Ahora también Colosenses, el apóstol Pablo hablándole a los colosenses también nos habla un poco sobre esto. Versículo 12 del capítulo 3, Colosenses 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, o es la unión perfecta, el amor, donde nos perdonamos unos a otros, donde nos amamos unos a otros, nos soportamos unos a otros, no nos quejamos unos de otros. Dice versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Volviendo a repetir el punto de la gratitud. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Ok? Entonces aquí él trae un elemento diferente. También habla sobre la palabra. Que la palabra de Cristo, los evangelios, todo lo que el Señor nos ha hablado, que more en abundancia en vosotros. Por eso nos reunimos en la mitad de la semana a escuchar palabra. ¿Por qué? Porque queremos que abunde en nosotros. Queremos que more en abundancia. No deseamos sea algo tan lejano, sino que se mantenga cerca a nosotros. Entonces, por eso también nos exhortamos unos a otros a leer la palabra de Dios diariamente. ¿Para qué? Para que abunde en nosotros.
Así sea 5 a 10 minutos al día, agarrar la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios me hable. Leerla, escudriñarla, simplemente leer los salmos, leer epístolas, leer las palabras de Jesús diariamente. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Ok? Para eso hemos venido, para ser exhortados, para ser enseñados en toda sabiduría. Y otra vez, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, si tú lees, él aquí está describiendo lo que hacemos en un servicio o en una reunión en un hogar, en un servicio de hogar. Que haya palabra de Dios, que haya exhortación y enseñanza, que haya cánticos de gratitud, salmos, himnos, cánticos espirituales. Amén. Para eso, ¿qué hacemos? Estamos nutriendo el hombre espiritual. Estamos manteniendo nuestras vasijas llenas del Señor. Amén. Necesitamos llenarlas. Versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos en palabra o en obra, que lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Amén. Dando gracias a Dios. Aleluya. Entonces es importante ver cómo la Escritura nos habla de cómo podemos mantenernos también llenos, saciados. Es fácil, simplemente cantando nuestros corazones. Amén. Buscando la palabra de Dios diariamente. Por eso el Señor dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esa es la palabra del Señor. Necesitamos palabra del Señor. Necesitamos leer algo del Señor diariamente. ¿Para qué? Para nutrir nuestra alma, para nutrir nuestro espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Eso nos ayuda a mantener nuestra fe enfocada hasta la venida del Señor. Nos ayuda a estar preparados y que haya aceite en la vasija para cuando venga el novio por la iglesia. Amén. Aleluya. Ahora, si volvemos a la parábola, Mateo 25, versículo 11. Volvamos al versículo 10, perdón, Mateo 25, versículo 10. Mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces esto habla de un evento desafortunado, que va a haber un momento donde la puerta va a ser cerrada. Amén. Por eso la misma escritura en el Nuevo Testamento dice, trabajad cuando aún es de día. Eso está hablando sobre las cosas del reino de Dios. Laborad mientras aún es de día. Dice, porque viene la noche donde nadie puede trabajar. ¿Qué está usando el apóstol? ¿Qué nos está enseñando aquí? Está enseñando, usando la jornada de trabajo como un simbolismo a lo que es prepararnos cuando se puede preparar. Porque viene un momento donde no hay que hacer ya. Hay un momento donde todo está cerrado. También lo vemos en el Antiguo Testamento, en los días de Noé. Cuando el Señor le dijo a Noé, entra el arca, entraron los animales, entró su familia. La Biblia dice que el Señor cerró la puerta. Dios cerró la puerta del arca y Noé no la podía abrir. Nadie en su familia podía abrir esa puerta. Viene un momento donde se va a cerrar la puerta. Y nadie más puede entrar después de ese momento. Entonces, la palabra dice, se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y aquí está la enseñanza, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces la parábola, este final de la parábola no se trata sobre un novio
que no sabía la lista de sus invitados. Ese no es el punto. Él no está diciendo no os conozco porque no sé si ustedes están en la lista o no. Esta es una historia ficticia. El Señor está usando una historia ficticia para relatarnos la importancia de estar listos y atentos a su venida. Estar prácticamente en Cristo hasta su venida. La realidad es que estas 5 vírgenes o estas 5 doncellas insensatas se excluyeron a sí mismas de la boda. El novio no las excluyó, ellas se excluyeron. Ellas se excluyeron de esa oportunidad de estar en la fiesta. ¿Cómo se excluyeron? Al no estar preparadas. Entonces, porque no estaban preparadas, no fueron reconocidas. Amén. Y por eso Él les dijo: no os conozco, no sé quiénes son ustedes. No eran reconocidas porque no estaban preparadas. Estaban invitadas, sí, pero no fueron reconocidas. Cuando había tiempo, ellas mismas se excluyeron. Y tal como estas 5 doncellas insensatas, van a haber muchas personas que se excluyen a sí mismas. Amén. La Biblia ya dice que no es la voluntad de Dios que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Que todos vengan y sean humildes delante del Creador. Que todos acepten que necesitan al Creador y necesitan la redención. Necesitan la salvación. Amén. Necesitan el rescate de Dios. Eso es humillarse. Eso es una palabra que a la gente no le gusta hoy en día. Humillarse. ¿Sabes por qué es tan difícil hablar del humillarse? Porque hoy en día nadie necesita de nadie. Hoy en día vivimos en una sociedad donde todo está al alcance de mis manos. Autos, casas, trabajos, todo está al alcance de mis manos. Yo puedo salir adelante si quiero salir adelante. O sea, puedo trabajar fuerte, puedo ganarme el dinero. Todos tenemos esa oportunidad en el lugar, en el país donde estamos. Así que el humillarnos no es un concepto de nuestra cultura. Aún es el concepto de otras culturas, pero no es el concepto de nuestra cultura, lo que es humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura donde cada persona está por sí mismo y cada persona puede prosperar si quiere. Entonces, para nosotros el concepto de humillarnos es como humillarnos, como si fuera algo negativo o algo malo. Pero la verdad es que nosotros, seres humanos, necesitamos reconocer que hay un Dios en los cielos. Que hay un Dios que creó todo, los cielos y la tierra. Amen. Y de que tenemos una imperfección en nosotros y necesitamos la mano de Dios. Amen. Necesitamos la mano del Salvador. Aleluya. Y el Señor nos dice: simplemente arrepiéntete, entrégate, reconoce que necesitas la salvación. Y cuando nosotros reconocemos eso, nos damos cuenta que Dios ni siquiera está pidiendo algo que Él no hizo. Filipenses capítulo 2 dice que Jesús se humilló hasta la muerte en la cruz. Él se humilló hasta la muerte. Se hizo un servidor, un esclavo, dice la palabra. Él se hizo nuestro esclavo y fue por nosotros a la cruz y derramó su sangre por nosotros. Aleluya. Así que Él simplemente ahora nos dice: ahora tú simplemente humíllate bajo la mano de Dios. Entrégate. Por eso nos llama a arrepentirnos. El arrepentirse es reconocer mis fallas a Dios y aceptar que necesito su mano. Amén. Reconocer que lo necesito a Él. Por eso la Escritura dice: humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él te exaltará y Él te levantará. Amén. No importa en qué estatus social vivimos, el Señor nos llama a humillarnos, a entregarnos delante de Él. Amén.
a no dejarnos conquistar por las glorias de esta tierra, por la vanagloria del mundo. Porque eso es lo que pasa hoy en día. La gente se crea como ídolos. Nos levantamos a nosotros mismos, somos levantados por otros, levantamos a personas. Hay estrellas en medio de nosotros, en cualquier categoría, en escuelas, en deportes, en política, en diseño, en cualquier categoría están las altas personas. Estamos exaltándonos constantemente. Pero el Señor dice, si nosotros nos humillamos delante de Él, si nos entregamos, si nos arrepentimos, Él se va a encargar de levantarnos. Aleluya. Solamente necesitamos reconocer que somos pecadores y necesitamos la sangre de Cristo. Aleluya. Para llegar a las bodas. Amén. Para llegar a ese día celestial, ese día especial, aleluya, el día en que Él viene por su iglesia a llevarnos a la eternidad, amén, aleluya. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos y hermanas. Dios nos ha dado a nosotros la llave de la eternidad, la llave de la vida eterna. Yo creo que en esta edad ya nos hemos dado cuenta que la vida humana es temporal. Nos hemos dado cuenta que nuestros cuerpos humanos son frágiles y no son inmortales. Pero algo en nosotros llama a la inmortalidad. Hay dentro de nosotros una energía y un espíritu que decimos, es imposible que esto sea todo. Es imposible ver como la fragilidad, la frivolidad de nuestros cuerpos humanos que pueden enfermarse tan fácilmente. Y dentro de nosotros hay algo que llama a la eternidad. ¿Por qué? Porque somos un espíritu que está en un cuerpo. Y el espíritu nos da testimonio de que esto es para largo, que esto va más allá de la vida natural, la vida terrenal, la vida en un cuerpo carnal. Y es verdad, hay mucho más, hay una eternidad, hay algo al otro lado de la muerte, amén. Y Dios nos está llamando a prepararnos para aquel día, el día de transición, amén. El día cuando cruzamos de lo terrenal a lo espiritual, de lo natural a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial, amén. Por eso dijo Pablo, esto mortal debe vestirse de inmortalidad, amén. Esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Y viene el día en que va a suceder, aleluya, donde el Señor viene por el Espíritu. La Biblia dice que el cuerpo va a la tierra y el Espíritu va al Señor. Viene el momento en que el Señor nos va a llevar consigo mismo y mostrarnos el resto de la historia, el resto, y llevarnos a la eternidad. Solamente necesitamos estar preparados a la venida del Señor. Si no hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, hoy es un buen día para hacerlo. Simplemente entrar en las aguas en el nombre de Jesús y permitir que Él nos llene con su Espíritu Santo. Aleluya. Ese es el arrepentimiento va junto con el bautismo. Nos arrepentimos, significa que nos entregamos a Jesús. Le decimos, Señor, te necesito. Yo sé que soy pecador y necesito tu sangre. Y la respuesta a esto es simplemente entregar nuestro arrepentimiento al Señor al bautizarnos en agua. Cuando nos bautizamos en agua, la Biblia dice que la sangre del Cordero nos cubre de todo pecado, nos lava de todos los pecados. Así que entramos en el agua en el nombre poderoso de Jesús. Y la palabra de Dios dice que somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Así que ese es el momento de entregarnos. Por eso la escritura en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es la forma como entregamos nuestros pecados a Dios. Confesamos por fe y somos bautizados en su nombre. Y la remisión de los pecados entra en nuestras vidas. El lavamiento de todo pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar. Ese altar está abierto. Vamos a pedirle al Señor que nos
nos toque, nos ayude a estar preparados, nos ayude a alistarnos para su venida, nos ayude a alistar a nuestras familias.